Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y listos para sumergirse en un mundo de dramas intensos, romances apasionados y tramas que te dejarán sin aliento. Hoy vamos a explorar un universo televisivo que quizás no sea el primero que se te viene a la mente cuando piensas en series adictivas, pero créeme, una vez que le des una oportunidad, no podrás parar. Estamos hablando de las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado el mundo con sus personajes carismáticos, paisajes impresionantes y sobre todo, historias que te tocan el corazón. En este vídeo les voy a presentar algunas de las series turcas que más me han enganchado y, lo más importante, les voy a contar dónde pueden verlas, porque sé que esa es la pregunta del millón. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos a ello. La primera serie que quiero recomendarles es una joya que combina romance, drama familiar y un toque de misterio que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer episodio. Se llama Erkenci o Pájaro Madrugador en español. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que, por casualidades del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado que le roba el corazón. La química entre Sanem y Can es innegable, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, secretos y malentendidos. Erkenci es una serie ligera y entretenida, perfecta para los que buscan una historia romántica con toques de comedia y unos protagonistas que te enamoran. ¿Dónde pueden verla? Pues en plataformas como Divinity, que a menudo emite series turcas dobladas al español. También pueden buscarla en algunos canales de YouTube que suben episodios completos, aunque la calidad puede variar. Erkenci es mucho más que una simple comedia romántica. Es un viaje al corazón de Estambul, mostrando sus calles laberínticas, sus coloridos mercados y sus atardeceres de ensueño. La serie captura la esencia de la cultura turca, desde sus costumbres familiares hasta su rica gastronomía. Pero sobre todo Erkenci es una oda al amor verdadero, ese que supera todos los obstáculos y te hace creer en los finales felices. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un personaje adorable. Su torpeza, su ingenuidad y su gran corazón la convierten en alguien con quien es fácil identificarse. Can, interpretado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y apasionado, pero con un toque de vulnerabilidad que lo hace aún más atractivo. La química entre ambos actores es palpable, lo que contribuye en gran medida al éxito de la serie. La trama se desarrolla a un ritmo ágil, con giros inesperados y situaciones cómicas que te sacan una sonrisa. Los personajes secundarios también están muy bien construidos, cada uno con su propia historia y personalidad. Desde Leila, la hermana responsable de Sanem, hasta Emre, el hermano ambicioso de Can, todos los personajes aportan algo a la trama y la enriquecen. Más allá del romance, Erkenci también aborda temas importantes como la importancia de la familia, la superación personal y la búsqueda de los sueños. Sanem es un ejemplo de cómo una persona puede superar sus miedos y alcanzar sus metas si tiene la determinación y el apoyo necesarios. Ahora, si lo que buscan es algo más intenso, dramático y con una trama que te haga reflexionar, les recomiendo Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es un verdadero clásico turco que ha ganado numerosos premios internacionales. La historia se centra en Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las ambiciones económicas. Nihan se ve obligada a casarse con un hombre rico y poderoso, mientras que Kemal decide alejarse y dedicarse a su carrera. Años después, el destino los vuelve a unir, pero esta vez las circunstancias son aún más complicadas. Karasevda es una serie llena de giros inesperados, personajes complejos y un drama que te llega al alma. Preparen los pañuelos porque van a llorar a mares. ¿Dónde pueden disfrutar de esta maravilla? En plataformas como Netflix y Amazon Prime Video, dependiendo de su región. También pueden encontrarla en algunos sitios web especializados en series turcas, aunque es importante asegurarse de que sean fuentes legales y seguras. Karasevda es una obra maestra del drama turco. La serie explora las profundidades del amor, el sacrificio y la venganza.
La trama es intrincada y está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Los personajes son complejos y están llenos de matices, lo que los hace aún más interesantes. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un ingeniero de minas que se enamora perdidamente de Nihan, una joven artista de familia adinerada. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer fuerte y decidida que se ve obligada a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. La química entre ambos actores es electrizante, lo que hace que su historia de amor sea aún más conmovedora. El antagonista de la serie, Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, es uno de los villanos más memorables de la televisión turca. Emir es un hombre despiadado y ambicioso que hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere, incluso si eso significa destruir la vida de los demás. Kara Sevda es una serie que te hace reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la lealtad y las consecuencias de la ambición. La serie te atrapa desde el primer episodio y no te suelta hasta el final. Es una experiencia emocional intensa que te dejará pensando en la historia de Kemal y Nihan durante mucho tiempo. Siguiendo con las historias dramáticas, no puedo dejar de mencionar Kukur, o El Pozo. Esta serie es un thriller de acción que te sumerge en el peligroso mundo de la mafia en Estambul. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur y se encarga de mantener el orden, aunque a su manera. Sin embargo, su poder se ve amenazado por la llegada de una nueva banda que quiere hacerse con el control del territorio. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar. Kukur es una serie llena de adrenalina, violencia y personajes moralmente ambiguos que te enganchan desde el primer minuto. Si les gustan las series de acción con un toque de drama familiar, esta es para ustedes. Desafortunadamente, Kukur no es tan fácil de encontrar en plataformas convencionales. Sin embargo, pueden buscarla en algunos sitios web especializados en series turcas o en canales de YouTube que suben episodios subtitulados al español. Kukur es una serie que te adentra en un mundo oscuro y peligroso, donde la lealtad y la traición se entrelazan constantemente. La serie te muestra la realidad de la vida en un barrio marginal de Estambul, donde la violencia y la pobreza son el pan de cada día. Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut İnemli, es un personaje complejo y atormentado que se ve obligado a asumir un papel que nunca quiso. Yamak es un hombre que ama la música y la libertad, pero que se ve atrapado en un mundo de violencia y crimen. La serie cuenta con un elenco de personajes memorables, cada uno con su propia historia y motivación. Desde Idris Koval, el patriarca de la familia, hasta Bartolu Saadettin, el antagonista principal, todos los personajes aportan algo a la trama y la enriquecen. Kukur es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio hasta el final. La acción es constante y la trama está llena de giros inesperados. La serie es una experiencia intensa y emocionante que te dejará pensando en el mundo de Kukur durante mucho tiempo. Cambiando un poco de género, quiero recomendarles Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La historia se centra en Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Un abogado adinerado lo rescata y lo lleva a vivir a su lujosa casa en Altınköy, un barrio exclusivo donde residen las familias más ricas de la ciudad. Allí, Yaman conoce a Mira, una joven hermosa y rebelde que vive una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde muchos secretos. Medcezir es una serie que explora temas como las diferencias sociales, el amor, la amistad y la búsqueda de la identidad. Es una opción ideal para los que buscan una serie juvenil con toques de drama y romance. ¿Dónde pueden verla? En algunas plataformas de streaming, como Amazon Prime Video, dependiendo de su región. También pueden encontrarla en algunos sitios web especializados en series turcas. Medcezir es una adaptación inteligente y bien hecha de DOC. La serie mantiene la esencia de la historia original, pero la adapta al contexto cultural turco. La serie explora temas importantes como las diferencias sociales, el amor, la amistad y la búsqueda de la identidad. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje carismático y rebelde que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mira, interpretada por Serine Isarkaya, es una joven hermosa y adinerada que vive una vida aparentemente perfecta, pero que en realidad esconde muchos secretos. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes y bien desarrollados. Desde Orkun, el antagonista principal, hasta Eylül, la mejor amiga de Mira, todos los personajes aportan algo a la trama y la enriquecen.
Medcezir es una serie que te engancha desde el primer episodio. La trama es ágil y los personajes son carismáticos. La serie es una opción ideal para los que buscan una serie juvenil con toques de drama y romance. Ahora, si lo que buscan es una serie histórica que los transporte a otra época, les recomiendo Mutesemyzyl o El siglo magnífico. Esta serie narra la vida del sultán Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Mutesemyzyl es una serie épica llena de intrigas palaciegas, batallas sangrientas y romances apasionados. La producción es impecable con vestuarios lujosos, decorados impresionantes y una banda sonora que te transporta al siglo XVI. Si les gustan las series históricas con un toque de drama y romance, esta es una opción imperdible. ¿Dónde pueden verla? En plataformas como Netflix y Amazon Prime Video, dependiendo de su región. También pueden encontrarla en algunos sitios web especializados en series turcas. Mutesemyzyl es una producción impresionante que te transporta al siglo XVI y te sumerge en la vida del Imperio Otomano. La serie es una mezcla de historia, drama y romance que te engancha desde el primer episodio. Solimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergenk, es un personaje complejo y poderoso que lucha por mantener el control de su imperio y su familia. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli Beydepersin, es una mujer ambiciosa y astuta que se convierte en una de las figuras más influyentes del Imperio Otomano. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, cada uno con su propia historia y motivación. Desde Ibrahim Pasha, el gran visir, hasta Mahidevran Sultán, la primera esposa de Solimán, todos los personajes aportan algo a la trama y la enriquecen. Mutesemyzyl es una serie que te enseña sobre la historia del Imperio Otomano y te muestra la vida en la corte de Solimán el Magnífico. La serie es una experiencia visual impresionante que te dejará pensando en la historia de Solimán y Hürrem durante mucho tiempo. Otra serie que quiero mencionar, aunque no es tan conocida como las anteriores, es Fi. Esta serie es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer episodio. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can utiliza su poder y manipulación para acercarse a Duru y controlar su vida. Fi es una serie oscura, inquietante y con personajes complejos que te hacen cuestionar la moralidad. Si les gustan los thrillers psicológicos que te mantienen al borde del asiento, esta es una opción muy interesante. Desafortunadamente, Fi no es tan fácil de encontrar en plataformas convencionales. Sin embargo, pueden buscarla en algunos sitios web especializados en series turcas o en canales de YouTube que suben episodios subtitulados al español. Fi es un thriller psicológico que te adentra en la mente de un psicópata. La serie es oscura, inquietante y te hace cuestionar la moralidad de los personajes. La trama es compleja y está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Can Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un personaje perturbador y manipulador que utiliza su poder y conocimiento para controlar la vida de los demás. Duru, interpretada por Serini Sarkaya, es una joven bailarina que se convierte en la obsesión de Can. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes y bien desarrollados. Desde Ozge, la periodista que investiga a Can, hasta Deniz, el novio de Duru, todos los personajes aportan algo a la trama y la enriquecen. Fi es una serie que te hace pensar sobre el poder de la manipulación, la obsesión y las consecuencias de nuestros actos. La serie es una experiencia intensa y perturbadora que te dejará pensando en la historia de Can y Duru durante mucho tiempo. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica que te saca una sonrisa desde el primer minuto. La historia se centra en Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño de la empresa, un hombre arrogante y distante que al principio la detesta. Sin embargo, con el tiempo el amor surge entre ellos, a pesar de los malentendidos y las diferencias. Aşk Laftan Anlamaz es una serie ligera, divertida y con unos protagonistas que tienen una química increíble. Si buscan una comedia romántica para desconectar y pasar un buen rato, esta es la opción perfecta. Pueden encontrarla en algunos canales de YouTube que suben episodios completos subtitulados al español. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica que te hace reír y te enamora desde el primer episodio.
La serie es ligera, divertida y te muestra la historia de amor entre Hayat y Murat. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven alegre y optimista que lucha por conseguir sus sueños. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre arrogante y distante que se enamora perdidamente de Hayat. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios divertidos y carismáticos. Desde Tuval, la mejor amiga de Hayat, hasta Doruk, el mejor amigo de Murat, todos los personajes aportan algo a la trama y la enriquecen. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hace creer en el amor verdadero y te muestra que el amor puede superar todas las barreras. La serie es una experiencia alegre y divertida que te dejará con una sonrisa en el rostro. Bueno, amigos, hasta aquí mis recomendaciones de series turcas que te engancharán. Espero que hayan tomado nota y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas producciones. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos, desde dramas intensos hasta comedias románticas, pasando por thrillers psicológicos y series históricas. Recuerden que la disponibilidad de estas series puede variar dependiendo de su región y de las plataformas de streaming que utilicen. Les recomiendo investigar un poco antes de empezar a verlas para asegurarse de que están disponibles en su país. Para resumir rápidamente, les hablé de Erkenci Kuş, una comedia romántica ligera y entretenida. Luego nos sumergimos en el drama intenso de Karasevda y la acción peligrosa de Kukur. También exploramos la adaptación turca de Doce Medcezir y el drama histórico de Muhteşem Yzyl. Finalmente les presenté el thriller psicológico de Fi y la comedia romántica Aşk Laftan Anlamaz. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. A mí me encanta compartirlas con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sea útil para descubrir nuevas series que les enganchen. Si ya han visto alguna de estas series, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría saberlo. Y si tienen alguna otra recomendación, no duden en compartirla. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble. Adiós.